Bien, continuamos entonces con la clase de grupos pequeños y estamos viendo el tema de cómo enfocarnos en la comunidad. No me canso de repetir, porque es un objetivo que se puede olvidar. El propósito de una célula, el propósito de un grupo pequeño en la comunidad, de una célula, es enfocarse en los de afuera. Ese es el propósito. Y el nivel de enfoque es una relación. La meta que debe tener la célula es relacionarse con la comunidad. Esa es la meta. ¿Cómo hacerlo? A través del servicio. El servicio comienza cuando nos interesamos en sus nombres, cuando nos interesamos en sus necesidades. Comienza con el interés. Y ese interés nos lleva a orar por ellos. Si realmente nos interesa una persona, oramos por esa persona. Realmente el nivel de interés que tenemos por alguien es proporcional a cuánto oramos por esas personas. A cuánto oramos. Y tal vez esa es una realidad, que estamos más centrados en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestros intereses personales, que ni siquiera oramos ni por nuestra mamá. A veces pensamos, amamos a nuestra familia, pero no, si no oramos por ellos, realmente no estamos mostrando un verdadero interés. Claro que si perdemos a un familiar nos duele. Pero eso no significa que hemos tenido interés en la persona, sino que es una pérdida, es algo normal y natural en el ser humano. Cuando hay una afinidad, cuando hay una afinidad de sangre y hay una pérdida, hay el llanto. O cuando muere una persona a quien admiramos, muere un artista famoso y lloramos. Y no es porque tengamos un interés en esa persona de hacerle el bien, sencillamente hay una afinidad. Pero el nivel que tenemos, el nivel de interés por una persona, se ve en cuánto oramos por esa persona. ¿Qué tan importante es tener nuestro oikos por escrito? ¿Qué tan importante es saber los nombres de las personas quienes nos rodean, a los que conocemos? Y aún más importante, orar por ellos. Cuando oramos por ellos, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, que se abren puertas cuando oramos. Vamos a dedicarnos a la oración. Vamos a hacer de la oración una práctica constante, porque eso es lo que abre puertas para que podamos llevar el evangelio a las personas. Entonces, hemos estudiado acerca del sistema que nos permite enfocarnos afuera. El objetivo final sabemos que es llevarlos a Cristo. Llevarlos a Cristo por el servicio. Al servirlos, desarrollamos una relación que permite que hablemos de nuestro Señor y Salvador. Y seguir orando por esas personas, porque cuando hay esa relación, cuando ellos se acercan a nuestras células y escuchan la palabra, tarde o temprano ellos van a recibir a Jesús como su Señor,
como su Salvador, tarde o temprano ellos van a ser convertidos al cristianismo. Esa es nuestra finalidad. Esa es la razón de la célula. Hasta acá, hay muchas cosas que podemos hablar de la célula, pero hasta acá vamos a dejar las lecciones de células. Para entrar ahora a las lecciones sobre el discipulado. Y quiero comenzar esta clase sobre el discipulado. Y la razón es porque la célula tiene una conexión con el discipulado muy estrecha. Realmente el coordinador de célula comienza un discipulado con los miembros de célula. Ese mínimo discipulado tiene el objetivo de crear el ambiente para cuando vengan los visitantes, se sientan en familia, se sientan cómodos, se sientan aceptados, que ellos vean el servicio y el amor los unos por los otros. Y para eso tiene que haber un mínimo de entrenamiento o de capacitación antes de funcionar la célula o antes de enfocarnos en los de afuera. Es necesario una capacitación mínima. Y esa capacitación mínima es un discipulado. Y entonces así es que comienza la célula, con esa mínima capacitación, para preparar a los miembros de la célula a poner la mira en los perdidos, en la comunidad. Entonces, grupos pequeños, ¿recuerdan? Grupos pequeños. Grupos pequeños. Hemos visto que hay dos clases de grupos pequeños. Tenemos las células y tenemos grupos pequeños de discipulado. Y dentro de, ya hemos visto las células, todas estas clases, nos hemos estado enfocando en las células. Como repito, hay tantas cosas para hablar de las células. Y lo que he compartido con ustedes podría llamarse la esencia de la célula. Se puede hablar mucho más, ahondar más en los puntos que he mencionado. Se puede tomar otros puntos en cuanto a la célula. Pero lo cierto es que la esencia de la célula es un grupo pequeño de hermanos comprometidos, voluntarios o bajo presión, pero comprometidos. Y dentro de ese grupo de células hay un liderazgo, hay un coordinador que se encarga de capacitar a los líderes, a capacitar a los miembros de la célula para crear el ambiente. Y se encarga también de discipular a algunos de ellos para que ellos en el futuro sean también coordinadores de célula. Porque la idea de la célula es multiplicarse. Esperamos llegar un día en que contemos es número de células y no número de miembros, sino el número de células. Los miembros son importantes, son muy importantes, así que contamos números de células. Entonces, la idea de la célula es multiplicarse. Una célula que no se multiplica se muere. Se muere. Hay células, incluso si no se capacita la célula, se puede volver una célula cancerígena. En vez de ser una célula de bendición, puede ser una célula que espante a la gente.
Puede ser una célula incluso que cause división en la iglesia. Por eso lo importante de la capacitación a los miembros de la célula. El coordinador tiene esa responsabilidad. Vamos entonces a comenzar el tema del grupo pequeño de discipulado. Grupo pequeño de discipulado. Hay dos, yo lo veo así como dos niveles de discipulado. Un nivel 1, un primer nivel, vamos a llamarlo discipulado 1. Un discipulado 1. ¿En qué consiste este discipulado 1? El discipulado 1 está muy relacionado con las células. El discipulado 1, repito, está muy relacionado con las células. El discipulado 1 consiste en que uno de los miembros de la célula, es entrenada, capacitada para ser un coordinador de célula y a su vez capacitada para capacitar también a otros para que sean coordinadores de célula. Realmente el discipulado 1 es el factor que va a permitir la multiplicación de las células. Si no hay este discipulado, no va a haber multiplicación de células. Por eso es vital el discipulado 1. Y tal vez es el discipulado más importante de todos los discipulados. Ese es el nivel 1, el discipulado 1. Y hay otro nivel, discipulado 2. Este discipulado 2, es un discipulado muy formal. Aquí están, podríamos decir, las escuelas de predicadores, las escuelas para preparar obreros. Es un discipulado muy formal. Tiene su exigencia académica y práctica en los que ingresan a este discipulado. Este discipulado no voy a tratarlo en este curso. Ya es algo ya aparte. Solamente me voy a dedicar al discipulado 1, que tiene relación con las células. Evidentemente, una persona que va a estar en el discipulado 2, lo ideal es que primero haya pasado por el discipulado 1, que haya sido un coordinador de célula, y después de coordinador de célula pasa a una formación más exigente para ser un ministro a tiempo completo, un ministro o parcial o completo, pero es una persona más preparada para entrenar, capacitar y ser un misionero para plantar iglesias. Entonces, en este orden, en este discipulado, la persona desarrolla la habilidad de todo el sistema multiplicarlo de ciudad en ciudad. Es decir, para ser un misionero, para ser un plantador de iglesias. Pero como les dije, esta área no la vamos a tocar. Vamos solamente a hablar un poco acerca del discipulado 1. Yo les comenté en una de las clases que los maestros en Israel era algo muy común. Había maestros, habían varias escuelas como los saduceos, que ellos eran la clase sacerdotal elitesca. Ellos tenían su escuela, tenían sus maestros.
Los saduceos, como un paréntesis también, ellos solo tenían como palabra de Dios los primeros 5 libros de la ley. Para ellos eso era la palabra de Dios, nada más. Había otra escuela. Los saduceos se encargaban del templo, de los oficios del templo. Y bueno, como les dije, eran sacerdotes elitescos, es decir, eran los más económicamente poderosos, los saduceos. Y había otra escuela, los fariseos. Ellos sí consideraban los profetas, los salmos, como palabra de Dios. Es decir, los libros sapiensales y todos los profetas y los libros de la ley. Todo eso era palabra de Dios para los fariseos. Ellos tenían el trabajo de mantener la fidelidad, vamos a decirlo así, la legalidad de la palabra de Dios, pues, en el pueblo. Eran los fariseos. Y estaban los esenios. Los esenios era otra escuela. Ellos consideraban que en el templo había corrupción, no aceptaban, no eran legales para los esenios los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los que estaban oficiando en el templo, y por causa de la corrupción que había en el templo, ellos se apartaron al desierto. Probablemente Juan el Bautista fue un esenio, uno de esa escuela de los esenios. Pero lo que quiero resaltar es que las escuelas tenían sus maestros. Juan el Bautista tenía a sus discípulos. Los discípulos eran reclutados, no eran reclutados por los maestros, sino eran los discípulos que escogían a sus maestros en ese tiempo de Israel. Y les comenté de que esos discípulos, a cambio de recibir entrenamiento y capacitación de parte del maestro, ellos les servían casi como esclavos. Se ponían al servicio del maestro. La única diferencia entre ser un discípulo de un maestro de ellos, de un maestro de uno de esos maestros, y un esclavo, era que el discípulo no tenía la obligación de lavar los pies de su maestro. Aparece Jesús, y Jesús es tan distinto. Él aparece como un maestro más. Pero a diferencia de los otros maestros, Jesús era un hombre que vino a servir a sus discípulos, a servir al pueblo. Él, a diferencia también de los maestros de ese tiempo, él fue el que escogió a sus discípulos y no sus discípulos a él. Los discípulos eran llamados, los discípulos de los maestros normales, eran llamados siervos, mientras que Jesús llamaba a sus discípulos, los llegó a llamar amigos. Había muchas diferencias en cómo Jesús era un maestro y cómo eran los maestros de Israel. Habían esas marcadas diferencias. Era diferente Jesús. Y estoy hablando de esto porque el discipulado tiene que ver con un maestro, tiene que ver con capacitación, tiene que ver con formalidad, tiene que ver. Cuando un discípulo de los maestros de Israel tenía un buen maestro, eso era un motivo de orgullo. Era parte del currículo decir que yo fui un discípulo de Gamaliel, yo fui enseñado bajo los pies de Gamaliel. Era algo de renombre, reconocido. Pero los discípulos de Jesús fueron perseguidos, es decir, no tenían esos beneficios y ese reconocimiento que tenían los discípulos con otros maestros. Es decir, ser discípulo de Jesús tiene un costo.
tiene un costo. Jesús dijo que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, tenemos que ser personas comprometidas. Esa es la palabra clave, comprometidos. Comprometidos voluntariamente, dispuestos a, si es necesario, sufrir consecuencias. Ya no vivimos por lo que queremos, por lo que no nos gusta, sencillamente vivimos para agradar a nuestro Maestro. Ese es el costo. Y cuando se presenta algún obstáculo, es importante dejar el obstáculo a un lado para seguir al Maestro. Por ejemplo, las riquezas podrían ser un obstáculo. Y a una de las personas que quiso seguirlo, le dijo que debería vender pues sus riquezas y darlos a los pobres. Si la familia es un obstáculo, también Jesús habló que primero el que ama a la familia más que a Jesús no puede ser discípulo de Jesús. El que ama aún su propia vida, el que ama sus propios planes, sus propias metas, más que a Jesús, entonces tampoco podía ser discípulo de Jesús. Entonces, ser un discípulo de Jesús es un compromiso. Los discípulos de los maestros de Israel tomaban a su maestro como algo temporal. Mientras que los discípulos, los que nos hacemos discípulos de Jesús, es para toda la vida. Importante en cuanto al discipulado. Primero se es discípulo y después apóstol. Y cuando me refiero a apóstol, es comenzar su ministerio. No se comienza primero el ministerio y después se es un discípulo. Primero se es un discípulo. Jesús pasó tiempo con sus discípulos. Pasó tiempo con sus seguidores, entrenándoles, capacitándoles, enseñándoles, los discípulos viendo cómo era su maestro. Realmente, entrar en el discipulado es muy comprometido. Porque el verdadero discipulado es pasar tiempo con el maestro. Ver cómo ora el maestro, ver cómo vive el maestro. Pasar tiempo con el maestro. Y realmente cuando se pasa tiempo con el maestro, ocurren cambios. Ocurren cambios. Recuerdo una persona se quedó en la casa, como un mes se quedó en la casa y vio cómo vivíamos, cómo nos relacionábamos en familia. Esa persona tenía problemas de droga. Tenía problemas de droga. Tenía problemas de carácter. Era un miembro de la iglesia. Tenía su personalidad explosiva. Pero pasó tiempo en familia. Vio cómo vivíamos. Cómo afrontábamos nuestros problemas. Cómo era nuestra vida espiritual. Cómo era nuestra relación con los vecinos. Cómo era nuestra relación con Jesús. Después de ese mes que estuvo con nosotros, esa persona regresó nuevamente pues a su ciudad y me cuentan que esa persona es otra, que esa persona está ahora colaborando con la iglesia cuando nunca lo hacía, está compartiendo la fe con otros hermanos. Hubo cambios en esas personas. Porque realmente la verdadera enseñanza se da cuando los discípulos están cerca
de su maestro. Y solo un discípulo puede producir otro discípulo. El discipulado solo se da cuando hay una persona que va a capacitar, pero dentro de una cercanía, dentro de una relación, es cuando se producen verdaderos cambios. Y la meta del discípulo es ser como su maestro. Esa es la meta del discípulo, ser como su maestro. Y el discípulo no va a ser más que su maestro. No puede. Va a aprender a ser como su maestro. Entonces, el discipulado es exigente, es costoso, es de responsabilidad, pero el discipulado, los discípulos, los verdaderos discípulos son los que impactan el mundo. Esos son, no los seguidores, no la multitud, son los verdaderos discípulos, los comprometidos, los que están dispuestos al costo, los que van a llevar al mundo a Cristo. He aquí la importancia del grupo pequeño en cuanto al discipulado. He ahí la importancia. Si nosotros somos, por ejemplo, si somos discípulos de Jesús, si hemos pasado años con Jesús, si estamos trabajando a tiempo completo, ¿quiénes son nuestros discípulos que están viendo nuestra vida? Porque supuestamente los que trabajamos a tiempo completo, los que hemos recibido una formación más formal, somos supuestamente los que estamos más cerca de ser como Jesús. Si es así, debe haber discípulos cerca de nosotros, para que vean cómo vivimos, para que vean cómo era Jesús en nuestras vidas. Por eso es que el apóstol Pablo pudo decir las palabras: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Es una expresión que no era algo de ego. No era algo de ego. Precisamente, eso es lo que el Señor está diciendo. Lo que debe ser el discipulado. ¿Podemos nosotros mirar a los ojos de nuestros discípulos y decirle: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo? Si no podemos hacer eso, entonces no podemos ser unos de los que capacitan a los discípulos. ¡Qué responsabilidad tan grande! Repito otra vez hacia Santiago: no os hagáis maestros muchos de vosotros, recibiréis mayor condenación. Es una responsabilidad ser maestro. No es como ser maestro de matemáticas, porque el maestro enseña a vivir. Los evangelistas, todo ese grupo ministerial que el apóstol Pablo menciona en Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, todo ese cuerpo ministerial. Dios tiene todo ese cuerpo ministerial con un propósito: enseñar a vivir. Enseñar a vivir.
Y si nosotros mismos no estamos viviendo de acuerdo a las enseñanzas del Maestro, de Jesús, entonces la iglesia va a ser una iglesia débil. La iglesia va a ser una iglesia estancada. Tenemos que hacer inventarios en nosotros mismos. Tenemos que hacerlo. Pero el nivel del maestro. Una persona está lista para ser maestro cuando puede decir, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Ese es el verdadero título del maestro, el verdadero diploma. Todo lo demás es solo papel. Sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Es necesario los maestros para capacitar a los discípulos, tanto en el nivel 1 como en el nivel 2. Si no están esos maestros, nuestro discipulado va a ser muy deficiente. Repito, el discipulado es enseñar a vivir confiando en Dios, a vivir con los propósitos de Dios, relacionándonos como Dios se relacionaría con los seres humanos, como Jesús se relacionó, amar como Jesús amó, ver las cosas como Jesús las vio. Ese es el discipulado. Ese es el discipulado. En la próxima clase vamos a entrar ya en materia. Como les dije, no vamos a tocar este nivel, el nivel de escuela. Vamos a tocar el nivel práctico, el nivel de el discipulado 1, que es capacitar a los coordinadores de célula o capacitar cristianos para que sean líderes de grupos pequeños, que puedan multiplicar, capacitar también para multiplicarse en otras células. En la siguiente clase vamos entonces a entrar en materia para ver el discipulado 1. Hasta pronto.